La libertad. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Se trata de uno de los valores más trascendentales del ser humano. La palabra libertad proviene del latín libertas y significa condición del que es libre, esto es, el estado o situación de la persona que no es esclava ni prisionera y tiene la posibilidad de tomar decisiones y realizar cualquier acción que desee, sin estar determinada por una circunstancia externa. Ser libre significa poder elegir y actuar de acuerdo con las propias creencias, valores y deseos. Por ejemplo, cuando vas al cine, tienes la libertad de elegir qué película ver. Puedes ir acompañado o solo, comprar palomitas o chocolate, o ambos. En este contexto, la libertad te permite tomar decisiones sobre cómo quiere disfrutar de su tiempo libre en el cine. La libertad es un valor fundamental que se vincula con la capacidad de las personas para expresar sus ideas y perseguir sus metas sin restricciones injustas. Su valor radica en brindar la oportunidad de explorar, aprender y crecer para alcanzar el máximo potencial en la vida. Al mismo tiempo, la libertad fomenta otros valores tales como la diversidad, la tolerancia y la convivencia social, en tanto guía las acciones humanas a través del diálogo, los acuerdos y la sana convivencia. En ese sentido, el sistema democrático es el que protege la libertad de las personas. Las características de la libertad: autonomía y autodeterminación. La libertad implica la capacidad de tomar decisiones conscientes y actuar según nuestras propias convicciones. Ausencia de imposiciones externas. La libertad significa no estar controlado por fuerzas externas o restricciones injustas que limiten la capacidad de actuar según la propia voluntad. Responsabilidad personal y respeto a los otros. La libertad implica asumir las consecuencias de las acciones y decisiones que se toman y reconocer que la propia libertad no debe interferir con la de los demás. Oposición a la coacción. La libertad se opone a los sistemas de opresión, como la esclavitud, la manipulación, la amenaza. Derecho humano. La libertad es un derecho fundamental que forma la base de la dignidad humana y debe estar respaldada por leyes y normas sociales que garanticen la protección de las personas contra la opresión y la injusticia. Tipos de libertad. Según el ambiente donde se manifieste, tenemos varias modalidades de libertad, siendo en esencia el mismo valor de elegir y actuar. Libertad de expresión o de pensamiento. Es el derecho que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin miedo a represalias. Es esencial tanto para la diversidad intelectual y el desarrollo personal como para la democracia, dado que fomenta el intercambio abierto de ideas y la participación ciudadana. Libertad de culto. Es el derecho que garantiza a las personas la libertad de profesar y practicar cualquier religión, creencia o sistema de valores, así como de cambiar de religión o no tener ninguna. Esto implica que los gobiernos y otras instituciones no pueden imponer una religión específica ni discriminar por motivos religiosos. Libertad de prensa. Es el derecho que garantiza a los medios de comunicación y a los periodistas la libertad para investigar, informar y expresar opiniones sin interferencias o censura por parte de las autoridades. Implica el acceso a la información, la protección de las fuentes y la capacidad de publicar noticias y opiniones de manera independiente, lo que contribuye a la transparencia y al sistema democrático en general. Libertad de elección. Es el derecho fundamental que permite a las personas tomar decisiones autónomas sobre diversos aspectos de sus vidas, como la educación, el empleo, la religión, el estilo de vida, las relaciones personales y políticas, entre otros. Este principio es esencial para la autonomía individual y para perseguir los deseos propios. Libertad de asociación. Es el derecho que permite a las personas unirse y formar o participar en organizaciones, ya sea con fines políticos, sociales, culturales, religiosos u otros, sin interferencia de las autoridades. Esto incluye la capacidad de reunirse pacíficamente, expresar opiniones y trabajar en conjunto para perseguir intereses comunes, lo que es esencial para la participación ciudadana, la diversidad y el pluralismo en una sociedad democrática. Libertad de circulación o tránsito. Es el derecho fundamental que garantiza a las personas
la posibilidad de moverse libremente dentro de un país, salir y regresar a este, teniendo en cuenta los canales regulares y legales. Es esencial para la autonomía personal y la participación en la vida social y económica. Libertad económica. Es el derecho que garantiza a las personas y empresas la capacidad de tomar decisiones económicas de manera autónoma. Incluye la libertad para producir, intercambiar, consumir y poseer bienes y servicios según sus propias preferencias. Libertad financiera. Es el derecho de una persona a tomar decisiones financieras de manera autónoma y alcanzar sus metas económicas. Implica tener control sobre los propios ingresos, gastos, ahorros e inversiones, así como la capacidad de generar ingresos pasivos y mantener un nivel de vida deseado, sin depender completamente de un empleo tradicional. Libertad digital. Es el derecho de las personas a acceder, expresar y compartir información en línea sin restricciones injustas o censura. Incluye la libertad de expresión en Internet y el acceso abierto a la red. También implica proteger los derechos de los usuarios en línea, como la privacidad y la seguridad de los datos, frente a posibles abusos. Libertad sexual. Es el derecho que garantiza a las personas la autonomía sobre sus decisiones y experiencias sexuales, sin coerción, discriminación o violencia. Implica la capacidad de expresar y explorar la sexualidad de manera consensuada y respetuosa, así como el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva. Libertad absoluta. Es la ausencia total de limitaciones en el ejercicio de un derecho. En la teoría, implicaría la capacidad de actuar sin ningún tipo de restricción, tanto por parte del gobierno como de otros individuos o entidades. Sin embargo, en la práctica, esta noción puede ser problemática, ya que la convivencia humana generalmente requiere el cumplimiento de ciertas normas que garanticen el bienestar común y prevengan conflictos. Así, los derechos individuales están limitados por los derechos de los demás. Por lo tanto, la libertad absoluta puede ser un ideal, pero, en realidad, las sociedades tienden a equilibrarla con la necesidad de orden y justicia social. Es importante recordar que la libertad conlleva responsabilidades. Ser libre no significa hacer lo que queramos sin tener en cuenta las consecuencias. Implica actuar de manera consciente y respetuosa hacia los demás, reconociendo sus derechos y su dignidad. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ética, también conocida como filosofía moral, estudia y define dentro de la conducta humana lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, pur, la moral, pur, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. Debemos tener en cuenta que la libertad se opone a la opresión. La libertad se opone a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre forzada, la coacción, la manipulación, el chantaje, la amenaza y la vigilancia constante. Implica autodeterminación. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismo acerca de sus intereses, creencias, opiniones y acciones. Es un derecho humano. La libertad se defiende como un derecho humano fundamental, en la medida en que respetarla es garantía de paz, bien común y progreso individual y social. Es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante la sociedad. Es un valor. Como valor, el ideal de la libertad orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad inspira la construcción de un modelo de sociedad abierta y democrática que aspira a la paz. Tiene límites.
La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Requiere disponer de buena información. Un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada está la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones. Queremos dejarte algunas frases alegóricas sobre la libertad para tu reflexión. La libertad, en cualquier caso, solo es posible luchando constantemente por ella. Albert Einstein. La libertad es siempre libertad para el que piensa diferente. Rosa Luxemburgo. La libertad es el derecho de todo hombre a ser honesto, a pensar y a hablar sin hipocresía. José Martí. La libertad es el oxígeno de la vida del espíritu. Moshe Dayan. La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. George Washington. La libertad es la voluntad de ser responsables con nosotros mismos. Friedrich Nietzsche. La libertad no es otra cosa que una oportunidad de ser mejor. Albert Camus. La responsabilidad es el precio de la libertad. Elbert Hubbard. Solo conozco una libertad, y es la libertad de la mente. Antoine de Saint-Exupéry. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre, o esclavo. Franz Grillparzer. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes. Pueblos libres. Recordad esta máxima. Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde. Jean-Jacques Rousseau. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes.